Vamos a resolver el ejercicio 1 del modelo de examen. Marque la opción que se corresponda con la siguiente secuencia de números cuánticos: 4, 2, 1 más un medio. Y tenemos una serie de opciones: 4 para medicina, 5 para odontología. Para resolverlo vamos a hacer el análisis de nuestros números cuánticos. Bien, tenemos 4 números. Recordemos que el primer número corresponde al número cuántico principal, n, el segundo número al número cuántico secundario, L, el tercer número es el número cuántico magnético y el cuarto el número cuántico de spin. Bien, vamos a analizar el primer número. Vamos a tener en cuenta que ese número corresponde al nivel energético en el que está entrando el electrón. Y por lo tanto, nuestro nivel energético es el nivel 4. Eso nos permite descartar una de las opciones, ya que tenemos una opción en donde figura el número 3. Entonces descartamos esa opción. Luego tenemos que tener en cuenta nuestro segundo número. Ese número, que es el número cuántico secundario, estaba relacionado con el subnivel energético y el tipo de orbital en donde estaban ingresando los electrones. Entonces, si L era igual a 0, correspondía al orbital S; si L es igual a 1, el orbital P; L igual a 2, el orbital D; y L igual a 3, el orbital F. En nuestro caso tenemos L igual a 2. Eso significa que nuestro subnivel energético es el subnivel que corresponde a los orbitales D. Por lo tanto, tenemos una opción que podemos descartar, que sería el 4s1. Vamos ahora a hacer el análisis del tercer número cuántico. Ese nos indica, recuerden, la orientación espacial y la cantidad de orbitales del mismo tipo que tenemos disponibles. Recordemos que el ML variaba desde menos L hasta más L, pasando por el 0. En nuestro caso, iríamos del menos 2 al 2, es decir que tenemos el número cuántico menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eso significa que hay 5 orbitales, ¿sí? Uno por cada número cuántico. Y ahora vamos a analizar el último número. Este número está relacionado con el sentido de giro del electrón y sabemos que si el signo es positivo, ingresa solamente el primer electrón, ¿sí?, en los orbitales. Si fuera negativo, significa que está entrando un segundo electrón en los orbitales. En este caso tenemos positivo y entonces colocamos un orbital, un electrón en cada orbital hasta llegar al número 1. En este caso entonces pudimos ubicar 4 electrones. Y por lo tanto podemos decir que nuestra respuesta es 4d4. Entonces descartamos la otra opción y marcamos la opción correcta. En el caso de medicina corresponde a la opción D. En el caso de odontología, como tiene una opción más, vamos a tener en cuenta que obviamente descartamos la D y marcamos la opción E como correcta. Punto 2 del modelo de examen de Tecnicaturas, Medicina y Odontología. Este ejercicio es igual en las tres carreras, salvo que odontología tiene esta opción de más, ¿sí? Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice: la espectrometría de masas de alta resolución es una técnica que presenta una gran cantidad de aplicaciones en la caracterización y confirmación estructural de compuestos químicos. Su principal ventaja es la capacidad de distinguir la abundancia relativa de los isótopos de los elementos presentes en un compuesto. Sabiendo que la masa atómica promedio del cloro es de 35,453 UMA y que las masas de los isótopos cloro 35 y cloro 37 son
34,969 UMAS y 36,966 UMAS respectivamente, ¿cuál es la abundancia relativa natural del isótopo cloro 37? Bien, en este enunciado, esta primer parte, ¿sí?, es más que nada a modo introducción. A nosotros lo que más nos interesa son los datos para poder averiguar la incógnita. Entonces, ¿qué datos nos está dando? La masa atómica promedio del cloro, ¿sí?, que es de 35,453 UMAS. Y las masas de los isótopos cloro 35, que va a ser de 34,969 UMAS, y de cloro 37, que va a ser de 36,966 UMAS, ¿sí? ¿Cuál es la abundancia relativa? Abundancia, recuerden que significa el porcentaje, ¿sí?, de ese isótopo, que en este caso es del cloro 37. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos datos para poder averiguar este porcentaje? Recuerden que para eso nosotros contábamos con una fórmula, ¿sí? Esta fórmula de la masa atómica promedio es porcentaje de abundancia por la masa del isótopo más porcentaje de abundancia por la masa del otro isótopo, todo dividido 100. Entonces, a nosotros los datos que nos dan son la masa atómica promedio, nos da la masa del cloro 35 y nos da la masa del cloro 37. Lo que no tenemos es el porcentaje de abundancia de este isótopo ni de este isótopo, ¿sí? Los porcentajes no los tenemos. Reemplazamos los datos y nos queda de esta manera. Masa atómica promedio, que sería 35,453 UMAS, la masa del isótopo cloro 35, que sería de 34,969 UMAS, y la masa del cloro 37, que es de 36,966 UMAS. Entonces, como pueden observar, el porcentaje de abundancia de este isótopo, ¿sí?, lo representé acá con una letra X, y el porcentaje de abundancia del cloro 37 con la letra Y. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar nosotros? En el problema nos preguntaba por el porcentaje de abundancia, ¿sí?, del cloro 37. Entonces esta es la incógnita, que sería la Y, que es lo que yo tengo que averiguar. Para poder averiguar esta incógnita, esta X la voy a tener que reemplazar, ¿sí?, por otra expresión matemática. Bien, entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Si nosotros sabemos, ¿sí?, tenemos en cuenta que todos los porcentajes, que la suma de todos los porcentajes del isótopo nos da el 100%, sabemos que si sumamos X, ¿sí?, que es el porcentaje de este isótopo, más Y, que es el porcentaje de este, nos tiene que dar el 100%. Entonces, de acá, de esta ecuación, podemos despejar X, ¿sí? Nos queda X igual a 100 menos Y. Esta Y que estaba sumando va a pasar restando. Y vamos a reemplazar esto que acabamos de obtener en lugar de la X. Eso es porque ahora voy a tener las letras iguales, ¿sí? Y eso me va a permitir poder despejar y averiguar la incógnita. Entonces, en lugar de la X vamos a reemplazarla por 100 menos Y. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir despejando paso por paso. Primero, este 100 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, ¿sí? Quedaría en 35,453 UMAS por 100. Todo lo demás queda exactamente igual, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá ya podemos multiplicar, ¿sí?, estos dos números, y acá lo que podemos hacer es aplicar distributiva. Entonces, bien, ¿cómo nos quedaría? Distributiva sería 34,969 UMAS por 100 y 34,69 UMAS por Y, ¿sí? Entonces, esto por 100 ya vamos a ver qué nos da, y esto por Y, por menos Y también. Entonces nos quedaría M. Esto de acá
nos quedan 3.545,3 UMAS. Y esto de acá, ¿sí?, quedaría en 34,969 UMAS por 100 nos quedan 3.496,9 UMAS. Y esto por menos I nos quedan 34,969 UMAS por I, más 36,966 UMAS por I. Esta I lo reacomodé acá, ¿sí? Sigue multiplicándose, no se modifica en nada en este término, pero lo pasé a este lado para que estas dos expresiones quedaran iguales, ¿sí? Es decir, el número por I y acá el número por I. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Voy a cambiar de color. Sí, estos términos que tienen I los voy a dejar juntos de este lado derecho del igual. Y esto que no tiene I lo voy a pasar del otro lado donde está este otro número, ¿sí? Eso es porque recuerden que estos números que no tienen la incógnita no se pueden sumar ni restar con estos que sí la tienen, ¿sí? Por eso los separo de un lado sin la incógnita y del otro lado con la incógnita. O sea, me quedaría así, ¿sí? Sería 3.545,3 UMAS menos 3.496,9 UMAS. Y de este lado me quedaría 36,966 UMAS I menos 34,969 UMAS I. Acá lo que hice fue simplemente reacomodar los términos, ¿sí? El más grande que está positivo lo puse acá adelante y después el más chico que está negativo, ¿sí?, que está restando. Realizo las dos restas y la resta entre estos dos números me queda en 48,4 UMAS. Y la resta es entre estos dos, entre estas dos expresiones, ¿sí?, me quedó 1,997 UMAS I. Entonces, ahora esto que está multiplicando lo paso dividiendo, porque recuerden que mi objetivo es despejar la I para saber el porcentaje de abundancia de este isótopo. Entonces, nos quedarían 48,4 UMAS dividido 1,997 UMAS. Esto igual a I. Se van a simplificar las UMAS, ¿sí?, y esto se divide. Entonces nos queda en 24,24 igual I. Quiere decir que el porcentaje de abundancia del cloro 37 es de 24,24%, ¿sí? Perfecto, y ahí tienen toda la resolución paso a paso. Entonces la respuesta correcta es la B, que es de 24,2%, ¿sí? Perfecto. Punto 3 del modelo de examen de Tecnicaturas y Medicina. Dadas las siguientes premisas. 1. El número de neutrones es igual para todos los isótopos de un elemento. 2. Dos especies químicas cuyas configuraciones electrónicas son diferentes no necesariamente pertenecen a dos elementos químicos distintos. 3. Si átomos neutros de dos elementos representativos distintos tienen igual número de electrones de valencia, estos elementos pertenecen al mismo periodo de la tabla periódica. 4. En un mismo grupo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico es el que tiene mayor potencial de ionización. 5. En un mismo periodo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico es el que tiene menos electronegatividad. Son verdaderas: A, solo 1, 2 y 5. B, solo 4 y 5. C, solo 3. D, solo 2 y 4. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es ver qué premisas, ¿sí?, son verdaderas para después poder marcar la respuesta correcta. Entonces vamos a ir analizando una por una. Bien, la primera dice, el número de neutrones es igual para todos los isótopos de un elemento. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Entonces, tenemos 3. Recuerden que los isótopos del hidrógeno son 3. Protio, deuterio y tritio, ¿sí? En el caso de estos isótopos, ¿qué es lo que va a ir cambiando? ¿Sí? Si observan bien, va a ir cambiando la cantidad de los neutrones. En este caso,
acá tenemos 0 neutrones en el protio, el deuterio tenemos 1 neutrón y en el tritio 2 neutrones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha ido variando? Como dije, el número de neutrones y por lo tanto va a cambiar también la masa atómica, porque recuerden que la masa atómica es la cantidad de neutrones más la de protones. Si bien el número de protones se mantiene igual, ¿sí? Va cambiando el número de neutrones. Entonces, recuerden que los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. Por lo tanto, el 1 es falso. ¿Sí? ¿El número de neutrones es igual para todos los isótopos de un elemento? No, falso. Vamos al 2. Dos especies químicas cuyas configuraciones electrónicas son diferentes no necesariamente pertenecen a dos elementos químicos distintos. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el aluminio, ¿sí? Que tiene número atómico 13. Entonces su configuración electrónica va a ser esta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Por ejemplo, en este caso, cuando el aluminio forma un catión más 3, quiere decir que perdió o cedió estos últimos 3 electrones y por lo tanto su configuración electrónica quedó de esta manera: 1s2, 2s2, 2p6. Como pueden ver, ambas configuraciones electrónicas son diferentes, ¿sí? Pero son del mismo elemento. Nada más que antes este elemento, ¿sí? Este átomo estaba neutro, ahora acá está cargado positivamente, ¿sí? Con una carga más 3. Entonces, dos especies químicas cuyas configuraciones electrónicas son diferentes, como acá, ¿sí? No necesariamente pertenecen a dos elementos químicos diferentes. Está bien, porque acá tenemos el mismo elemento químico, ¿sí? Vamos al 3. Dice, si átomos neutros, entonces la 2 es verdadera. 3. Vamos a ir, última, colocándoles acá. Este sería falso, este es verdadero. 3. Si átomos neutros de dos elementos representativos distintos tienen igual número de electrones de valencia, estos elementos pertenecen al mismo periodo de la tabla periódica. Para eso yo les he colocado acá una tablita. Entonces, supongamos que tomamos dos elementos de ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno. Bueno, ahí. Bueno, entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno y cuántos tiene el oxígeno? Acuérdense que esto sería el mismo periodo, ¿sí? Este sería el periodo 2. Por eso tomé como ejemplo estos dos elementos que pertenecen al periodo 2. Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno 6. ¿Por qué? Porque recuerden que en todos los elementos representativos, los representativos recuerden que son estos dos grupos y todos estos grupos de acá, desde el 3A al 7A, ¿sí? Entonces, los números de los grupos, ¿sí? Los números romanos de los grupos representativos indican, ¿sí? La cantidad de electrones de valencia que tiene el elemento. Entonces el nitrógeno pertenece al grupo 5A. Entonces tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Entonces tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Como pueden ver, tienen distinta cantidad de electrones de valencia, no es la misma. Entonces es falsa la premisa, ¿sí? Porque, a ver, leámosla de nuevo. Me está diciendo si átomos neutros de dos elementos representativos distintos tienen igual número de electrones de valencia, estos elementos pertenecen al mismo periodo de la tabla periódica. No, porque ya vimos que dos átomos, ¿sí? Distintos, que pertenecen al mismo periodo, tienen distintos electrones de valencia, no igual. ¿Quiénes van a tener igual cantidad de electrones de valencia? Vamos a borrar esto. Si nosotros tomamos el nitrógeno y el fósforo, ¿sí?
estos dos van a tener la misma cantidad de electrones de valencia. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Entonces, todos los elementos del grupo 5A van a tener 5 electrones de valencia. Todos los elementos del grupo 6A van a tener 6 electrones de valencia, ¿sí? Siempre los elementos que están en un mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, ahí está. Entonces, pasemos a la otra. El 3 vamos a marcar acá que es falso. ¿Sí? Esto, falso. 4. En un mismo grupo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico es el que tiene mayor potencial de ionización. Entonces, para eso, acá tienen una imagen de las propiedades periódicas. Me está relacionando el potencial de ionización con el radio atómico. Entonces, recuerden que el potencial de ionización es si en un mismo periodo crece, voy a leer otra vez la premisa, dice en un mismo grupo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico es el que tiene mayor potencial de ionización. Bien, entonces, siempre que tengan dudas de algo, vuelvan a leer el enunciado. Bueno, entonces, en un mismo grupo, vamos a analizarlo acá. Entonces, supongamos en este grupo de acá, ¿sí? ¿Cómo va a crecer el potencial de ionización? De abajo hacia arriba. Y el radio atómico y de arriba hacia abajo, ¿sí? Son opuestos. Entonces, el de menor radio atómico, que estaría acá arriba, va a tener mayor potencial de ionización, ¿sí? ¿Se ve eso? Porque el radio atómico crece de acá para abajo y el potencial de ionización de acá hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta es verdadera, ¿sí? Porque está perfecto en un mismo grupo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico que dijimos que estaba arriba es el que tiene mayor potencial de ionización, porque recuerden que el potencial de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Entonces a este le vamos a colocar verdadero. Vamos al 5, que es el último. En un mismo grupo, en un mismo periodo de la tabla periódica, el elemento de menor radio atómico es el que tiene menos electronegatividad. Bien, entonces ahora lo vamos a analizar en un mismo periodo y vamos a tener en cuenta el menor radio atómico y a ver si tiene menos electronegatividad. Entonces, supongamos que tenemos este periodo de acá, ¿sí? Entonces, el que tiene menor radio atómico, ¿cuál sería? Y recordemos que el radio atómico crece de derecha a izquierda. Entonces supongamos que este es el que tiene menor radio atómico. ¿Y cómo va a ser la electronegatividad? Y la electronegatividad crece de izquierda a derecha. Entonces el de menor radio atómico va a tener mayor electronegatividad. Por lo tanto, la premisa 5 es falsa, ¿sí? Porque acá dice que en un mismo periodo de la tabla periódica el elemento de menor radio atómico es el que tiene menos electronegatividad. Es falso porque recuerden que los crecimientos, crecen de manera opuesta, ¿sí? El radioatómico, el de menor radioatómico va a tener mayor electronegatividad. Entonces, esta sería falsa. Por lo tanto, la opción de acá que tenga el 2, ¿sí? Y el 4 va a ser la correcta. Entonces, esta, ¿sí? Solo 2 y 4. Entonces, quedaría así, ¿sí? Ahí tienen la respuesta correcta, que es la D. Genial. Ejercicio número 4 del modelo de examen. Si un ion X-2, es decir, un ion con carga -2, tiene la siguiente configuración, y nos aparece una configuración en donde observamos que el último nivel y orbital que se está llenando es nivel 3, orbital D, con 4 electrones, se cumple todo lo siguiente excepto. Y nos da una serie de opciones. Entonces es importante darse cuenta que debemos encontrar una opción que va a ser incorrecta. Vamos a intentar entonces encontrar a ver si
corresponde que el número atómico de este elemento es 24. Para eso vamos a contabilizar la cantidad de electrones que tiene este ion de acuerdo a la configuración electrónica que está en el enunciado. Acuérdense, la cantidad de electrones corresponde a los superíndices que tenemos marcados ahí y los vamos a contabilizar. Entonces, tenemos en total 24 electrones. Bien, ahora vamos a analizar si es un elemento o un ion. Según nuestro enunciado, es un ion con carga -2. Eso significa que el elemento, que originalmente es neutro, tiene ahora 2 electrones más porque aceptó 2 electrones y se transformó en un ion con carga negativa, es decir, un anión. Entonces, nuestro elemento originalmente tenía 2 electrones menos, por lo tanto, si nosotros contabilizamos 24 electrones, le vamos a restar 2 electrones y vamos a obtener nuestro número atómico. Es decir, que nuestro número atómico nos da 22. Y acá nos dice que es 24, entonces ya encontramos nuestra opción incorrecta. En el caso de un examen, al haber encontrado la opción incorrecta, que es la que debíamos marcar, terminamos acá el ejercicio y continuamos con la resolución del examen. En nuestro caso, como estamos estudiando, vamos a verificar si realmente las demás opciones son correctas. Por lo tanto, vamos a ver si este ion corresponde a un elemento que se encuentra, ¿sí?, como elemento de transición. Es decir, se encuentra en la zona, acuérdense de la tabla periódica, que es como intermedia, la del medio. Veamos, el orbital que se está llenando es un orbital d. Acuérdense que los elementos representativos que se encontraban en las columnas de la izquierda, grupo 1 y grupo 2, o en la columna de la derecha, ¿sí?, son los que tenemos como elementos representativos que o se está llenando el orbital S o se está llenando el orbital P. ¿Sí? Los elementos de transición son los que están llenando el orbital D, por lo tanto, este es un elemento de transición. Si se hubiera estado llenando un orbital F, sería un elemento de transición interna. Bueno, entonces esa es una opción correcta. Vamos ahora a controlar que tenga 15 orbitales. Para eso vamos a contabilizar la cantidad de orbitales que tenemos. Vamos a contabilizar primero los orbitales S. Tenemos uno por nivel, entonces tenemos 1s, 2s, 3s, 4s. 4 orbitales S. Vamos a contabilizar los P. Se ha llenado 2p, 3p. Recordemos entonces que son 2, pero cada subnivel P tiene 3 orbitales iguales, por lo tanto, son 2 por 3, 6 orbitales. Y tenemos un subnivel D con 5 orbitales, por lo tanto tenemos 4 más 6 más 5, 15 orbitales en total. O sea que esa también es una opción correcta. Vamos a la opción D. Nos dice, tiene 4 orbitales desapareados y un orbital vacío. Entonces, vamos a recordar que el subnivel que se está llenando, que es el D, tiene 5 orbitales del mismo nivel energético y que por lo tanto los electrones van a entrar uno en cada orbital
hasta que se completen los 5 con 5 electrones y luego comenzarían a ingresar el segundo electrón por orbital. En este caso tenemos solo que ubicar 4 electrones, por lo tanto ingresa 1 por orbital y quedan un orbital vacío. Entonces tenemos 4 orbitales con un electrón, ¿sí? A esos orbitales se los llama orbitales desapareados y tenemos un orbital vacío. O sea que tenemos 4 orbitales desapareados, un orbital vacío, opción correcta. Y ahora vamos a ver una quinta opción que corresponde a el ejercicio para los estudiantes del predio de odontología que tienen que rendir exámenes con 5 opciones. Nos dice el elemento pertenece al periodo 4, grupo 4. Bueno, para eso vamos a analizar la configuración electrónica del elemento. Recuerden que la que tenemos en el enunciado es la configuración electrónica del ion. Entonces, la configuración electrónica de nuestro elemento vamos a hacerla con 2 electrones menos en el orbital 3D. Y ahora vamos a analizar a partir del máximo nivel energético que se estaba llenando, ¿cuántos electrones hay? Fíjense, nosotros tenemos el mayor número que hay delante de los orbitales es el 4, corresponde al máximo nivel energético que se ha estado llenando, por lo tanto, es el periodo en el cual se encuentra nuestro elemento en la tabla periódica. Entonces tenemos periodo 4. Y ahora vemos la cantidad de electrones que hay a partir de ahí en los orbitales S, los D y los P. ¿Sí? Y los sumamos. En este caso tenemos 4, ¿sí? 4, y por lo tanto vamos a decir que este elemento y por ende el ion se encuentran en el periodo 4, grupo 4. O sea que la opción E es correcta. En este ejercicio tenemos que armar el diagrama de Lewis de un compuesto del nitrógeno que tiene esta fórmula molecular. Nitrógeno 2, oxígeno 5. 2 átomos de nitrógeno unidos a 5 átomos de oxígeno. Para poder armar el diagrama de Lewis correctamente, siempre tenemos que recordar que hay que ordenar a los elementos de una forma simétrica, la forma más simétrica posible. En este caso, el orden que vamos a ver ahora es el que nos va a permitir poder armar los enlaces correctamente y de forma cómoda. Mientras más ordenados seamos, mejor va a ser para poder armar los enlaces. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de electrones que cada elemento tiene en su último nivel y cuántos necesita para llegar al octeto. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, necesita 2 para poder llegar al octeto, y el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel, necesita 3 para poder llegar al octeto. En este caso, fijémonos que nos ha quedado un oxígeno en el medio, es decir, que sí o sí tiene que estar unido a los 2 nitrógenos. Si eso no ocurre, nos va a quedar la molécula cortada a la mitad. Entonces, tenemos que prestar siempre mucha atención cómo ordenar los electrones. En este caso, vamos a arrancar a partir de este oxígeno del medio. Si tenemos que estar unidos, este oxígeno tiene que estar unido a cada nitrógeno, la única forma de hacerlo es que comparta un electrón con cada uno. Por eso lo dibujamos de esta forma y enfrentamos uno para cada lado. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Ya dibujamos 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo estoy enfrentando un solo electrón, voy a tener que dibujar un electrón enfrentado del nitrógeno también, para poder hacer correctamente el enlace. Y hacemos lo mismo del otro lado. Si ustedes se fijan, esta molécula en particular tiene un eje de simetría porque nos queda lo mismo de un lado y del otro. Eso nos va a servir porque lo que vamos a hacer es copiar lo que estamos haciendo de un lado y del otro.
De esta forma, al haber enfrentado los electrones así, vamos a ver que el oxígeno del medio ya ha completado el octeto. Ahora vamos con el nitrógeno. Dijimos que tenía 5 electrones en su último nivel, hemos dibujado 1, nos faltan 4. Y lo vamos a hacer de esta forma, siempre enfrentando los electrones del nitrógeno a los oxígenos que nos quedan. 2, 3, 4, 5. Ya el nitrógeno tiene sus 5 electrones y vamos a contar al sexto que está compartiendo con el oxígeno, o sea que le faltan 2 para llegar al octeto. ¿De dónde los va a sacar? En este caso, del oxígeno que tenemos a la derecha. Y ahora ustedes pueden ver que el nitrógeno ha completado exitosamente el octeto. Hay 8 electrones adentro del nitrógeno. Y a su vez, vamos a ver también que el oxígeno ha completado el octeto. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar lo mismo del otro lado. Enfrentamos los electrones del nitrógeno de la misma forma, los del oxígeno también, y vamos a poder ver ahora que el oxígeno también ha completado el octeto y el nitrógeno también ha hecho lo mismo. Siempre es muy cómodo y es lo mejor poder usar los círculos para poder ver la cantidad de electrones que hay dentro de un elemento y vamos viendo que han completado el octeto. En este caso todos los elementos que tenemos arriba han completado el octeto, pero nos están quedando 2 oxígenos que todavía no han completado el octeto. Y ya los nitrógenos no pueden seguir sumando electrones porque ya completaron el octeto, ya tienen 8, es lo máximo que aceptan. Y acá es cuando aparecen las uniones dativas. Entonces lo que hacemos ahora es dibujar los electrones del oxígeno, pero dejando este espacio libre, porque es donde se va a producir la recepción de esos electrones que el nitrógeno va a dar. Hacemos lo mismo del otro lado para ir acordándonos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es armar estos enlaces con el oxígeno y el nitrógeno. Y si contamos, tenemos que cada elemento ha llegado exitosamente al octeto. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, expresándolo en diagrama de Lewis correctamente, con el sistema de las flechas y las líneas, es que tenemos 2 enlaces covalentes dobles, 2 enlaces covalentes simples y 2 enlaces dativos. Vamos al ejercicio número 6 del modelo de química. Pregunta, ¿qué es correcto respecto del hexafluoruro de azufre? Nos da la fórmula que es azufre flúor 6 y nos da sus números atómicos del azufre 16 y del flúor 9. ¿Para qué nos pueden llegar a servir estos números atómicos? Bien, nos pueden llegar a servir para hacer su configuración electrónica y ver en qué grupo más o menos se ubican estos elementos. Sin embargo, si nos acordamos, el flúor pertenece al grupo de los halógenos, por tanto está en el grupo 17 y tiene 7 electrones valencia en su capa más externa, digamos. Mientras que el azufre pertenece al grupo anterior y tiene 6 electrones de valencia en su capa más externa. ¿Sí? Bien, lo primero que nos dice es que sus enlaces son iónicos, es decir, que los enlaces que hay acá entre el azufre y el flúor es iónico. Eso es del todo incorrecto, ¿por qué? Porque tanto el azufre como el flúor son no metales. Para que se produzca un enlace iónico, tiene que ser entre un metal y un no metal. Por tanto, la A está descartada. Vamos a ver la B. Nos dice que tiene 6 enlaces covalentes dobles. Para eso teníamos que hacer la estructura de Lewis y revisar a ver cómo son los enlaces internos. Para ello, vamos a colocar el azufre central, ya que tenemos 6 flúor, lo vamos a colocar por fuera, y el azufre central con sus 6 electrones. Alrededor colocamos más o menos de manera simétrica, digamos, ordenados de la mejor manera posible, los 6 flúoros, ¿sí? Bien distribuidos. 6 flúor con sus 7 electrones cada uno en su capa más externa. Ahora, el flúor es más electronegativo que el azufre, porque el flúor se encuentra bien arriba a la derecha en la tabla periódica,
¿sí? De hecho, es el elemento más electronegativo de todos. Por tanto, los electrones van a tender a atraerse hacia el flúor y es el primero que va a tender a completar su octeto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada flúor, ¿sí? Ya que el azufre tiene 6 electrones, cada flúor le va a pedir un electrón al azufre para completar su octeto. Como son no metales, lo van a compartir. Entonces, este flúor le pide un electrón y comparte un electrón del flúor con uno del azufre. Este flúor comparte 1 y 1, entonces completa sus 8. Este 1 y 1, este 1 y 1 y va quedando de la siguiente manera. Fíjense cómo un electrón del azufre se acerca al flúor y uno del flúor se acerca un poquitito al azufre, pero no tanto. Quedan más del lado del flúor. Y en cada flúor pasa lo mismo. Entonces, cada flúor, fijémonos, tenemos 8 electrones para este, 8 electrones para este, 8 para este, 8 para este, 8 para cada uno de los flúor. Cada flúor completó su octeto. Perfecto. Pero para que cada flúor completara su octeto, hizo falta un electrón de este y uno de este. Entonces, en cada uno de estos casos se formó un enlace simple. Un par de electrones compartidos, del cual uno es de cada especie, fíjense, uno es de azufre y uno de flúor, es un enlace covalente simple. Si los dos electrones fueran solo del flúor o fueran solo del azufre, sería un dativo o coordinado. Pero en este caso es un enlace covalente simple, y es simple porque es un solo par de electrones. No son ni dos pares ni tres pares, es uno solo. Entonces son 6 enlaces covalentes simples. ¿Cuál es el tema acá? Que para que cada flúor quede con su octeto perfecto, el azufre ha tenido que quedar con 2, 4, 6, 8, 10, con 12 electrones y por tanto está correspondiéndose con un octeto expandido. Entonces, ¿6 enlaces covalentes dobles? No, no tienen 6 enlaces covalentes dobles. Pero sí es un ejemplo de octeto expandido, ya que el átomo de azufre queda con 12 electrones en su última etapa, ¿sí? En su última capa. Esta sería la respuesta más acertada. Si miramos la otra, nos dice que el azufre es más electronegativo que el flúor, lo cual es totalmente incorrecto. Justamente es al revés. El flúor es más electronegativo que el azufre. Y los atrae a los electrones con más fuerza. Y hay una opción extra que se los da a los chicos de odonto, porque ellos tienen 5 opciones en cada uno de estos problemas, porque es el tipo de examen que después les van a tomar a ellos. Ellos toman con 5 opciones. Dice que tienen 2 enlaces covalentes triples. Y ya vimos que es incorrecto. De hecho, esta molécula tiene 6 enlaces covalentes simples. Entonces, la opción correcta para el ejercicio 6 es la que nos dice que es un ejemplo de octeto expandido, ya que el átomo de azufre queda con 2 electrones en su última capa. ¿Estamos de acuerdo? Hemos revisado todas las opciones para que les queden claras. Sin embargo, una vez que ustedes están resolviendo un examen y encontraron la respuesta correcta, marcan esa y nos vamos a otra pregunta. Analicemos entonces ahora el ejercicio 7 del modelo de química. Nos dice que un elemento que al ionizarse pierde 2 electrones del subnivel S, sus 2 electrones más externos, para asemejarse al gas noble que lo precede en la tabla, sucede que ¿es un elemento de transición interna? ¿Se refiere a un metal alcalino térreo? ¿Es un elemento representativo no metálico? ¿Puede ser un metal del grupo de sodio-potasio? Bien, para analizarlo, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es cuáles eran por ahí los elementos de transición interna, representativos, y es a lo que más está yendo esto. Antes que nada, nos dice que pierde electrones, por tanto, lo más probable es que sea un metal, ¿sí? Es un metal, perfecto. Ahora, nos dice que los electrones que pierde son del subnivel tipo S. Por tanto, si nosotros analizamos la tabla periódica y si pierde el tipo S, quiere decir que los últimos electrones en su configuración entraron al subnivel S. ¿En dónde estaban ubicados los elementos en los cuales el último electrón entra en subnivel S? Estaban aquí en la tabla periódica. Es decir, eran elementos representativos metálicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de estos representativos metálicos, teníamos, bueno, ya acá podemos ver, por ejemplo, que la A es incorrecta, no es de transición interna, ¿sí? No es de transición interna porque en los de transición interna su último electrón entrará en un subnivel tipo F, y son los que primero perderían. Acá en el medio tendríamos los D, ¿sí? Y de este lado tendríamos los P. Ahora, si pierde electrones es metal, si pierde el subnivel S, lo más probable es que esté acá. Representativos metálicos. Dentro de estos representativos, ¿sí? Puede estar en el grupo 1, siempre y cuando sea un metal alcalino, pero nos dice que pierde 2 electrones. Los metales alcalinos, ¿sí?
son los que quedan con un electrón en el subnivel tipo S. Su último electrón ingresa en el S y queda en terminación S1. Entonces, todos estos metales alcalinos que están acá tienden a perder ese electrón y queda con carga más 1. No tienden a perder 2 electrones, como me dice acá. Los que tienden a perder 2 electrones y quedan con carga más 2 cuando reaccionan son justamente los metales alcalino-térreos. ¿Por qué? Porque su último electrón también entra en su nivel tipo S, pero queda S2. Por tanto, como queda en S2, estos 2 electrones los pierde. Todos ellos al reaccionar quedan cargados más 2 por perder esos 2 electrones y quedan con la configuración electrónica del gas noble que le precede en la tabla, es decir, que le precede en número atómico. Por ejemplo, si nos vemos un poquitito más atrás, antes que esté todo tapado, el calcio, ¿sí?, que tiene 20 electrones, pierde 2 electrones y queda con 18 electrones, ¿sí?, que se da con la configuración electrónica del argón, que es el gas que lo precede en número atómico en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la B que dice que se refiere a un metal alcalino térreo es lo más probable. De hecho, esa es la respuesta correcta. Si analizamos las otras, ¿sí?, para que les tengan en claro, fíjense, la C dice que es un elemento representativo no metálico. No. Si fuera representativo no metálico, primero, que su último electrón estaría en su nivel P. Y segundo, que si es no metal tiende a ganar electrones, no a perderlos. Por tanto, no puede ser. La D nos dice que puede ser un metal del grupo del sodio y potasio. Podría si terminaran S1 y si perdiera un electrón en vez de 2. ¿Sí? Porque el sodio y el potasio justamente son del grupo 1, son de los metales alcalinos, no los alcalinos térreos. Y la opción extra, que se la da a los chicos de odontología, pertenece al grupo 3B. También incorrecto, porque el grupo 3B es justamente este que encontramos acá. ¿Sí? Y nosotros sabemos que los metales alcalinos térreos, que terminan en S2, justamente perdiendo 2 electrones, son del grupo 2. De hecho, estos dos grupos que están acá, junto con los grupos del 13 para arriba, son todos grupos del tipo A. Los grupos B son los metales, acá los de transición. Desde el 3 al 12 tenemos todos los grupos B, empezando por el 3, que es el que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces también es incorrecta y la respuesta correcta sigue siendo la B, que dice que se refiere a un metal alcalino térreo. ¿Sí? El ejercicio 8 del modelo de examen de química nos dice: ¿cuál es el tipo de fuerza intermolecular atractiva predominante que existe en las siguientes sustancias? Y acá tiene que considerar las sustancias como si estuvieran separadas. Por un lado tenemos el monofluoruro de cloro, por otro tenemos el hidruro de sodio y por otro lado tenemos el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. ¿Sí? Tenemos que tratarlas por separado porque fíjense que tenemos en cada una de las opciones tenemos 3 tipos de fuerza. ¿Sí? Entonces, la primera dice que dipolo-dipolo inducido, enlace de hidrógeno, la segunda dipolo-dipolo, enlace iónico, enlace de hidrógeno, y así podemos continuar. Fíjense que nos está pidiendo fuerzas intermoleculares, ¿sí? No nos está preguntando ni por covalente, ni por enlace metálico, ni por enlaces iónicos. No estamos viendo los enlaces dentro de la molécula, estamos viendo los enlaces entre moléculas, intermoleculares, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar las 3 especies que nos figuran aquí. Por un lado tenemos el monofluoruro de cloro, en el cual tenemos un cloro y un flúor, y como cada uno de ellos tiene 7 electrones en su último orbital, lo más probable es que compartan uno de cada uno, es decir, hagan un enlace covalente simple para tener el octeto completo cada uno de los dos. Entonces forman un simple enlace covalente. Ahora, el flúor es muy electronegativo, ¿sí? Tanto así que incluso los elementos que están cerca de él son menos electronegativos y generan un enlace covalente polar. La nube electrónica está mucho más cercana al flúor que al cloro y por tanto se forma un cierto polo en la molécula. Por tanto, como esta es una molécula polar, entre una molécula de monofluoruro de cloro y otra molécula de la misma sustancia, se va a producir un enlace dipolo-dipolo, ¿sí? De vuelta, esta molécula es covalente polar, ¿sí? Entre moléculas polares, ¿qué tipo de enlace intermolecular, qué tipo de fuerza intermolecular, perdón, se produce? Una fuerza intermolecular que se produce entre moléculas polares es la fuerza, la interacción dipolo-dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya están los polos formados, ¿sí? Ya está el dipolo formado. Entonces lo único que tienen que hacer es acercarse, interactuar y acomodarse.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, moléculas polares, fuerza intermolecular, dipolo, dipolo. Si analizamos las opciones, la primera dice dipolo, dipolo inducido, así que no podría ser. La tercera dice dipolo, dipolo inducido tampoco. Y la cuarta dice fuerzas de London, tampoco podría ser. Dipolo, dipolo inducido se produce entre moléculas polares y moléculas no polares. Para que esto suceda, tendríamos que tener dos distintas en el mismo lugar, ¿sí? No una sustancia pura. Dipolo, dipolo inducido, bueno, es la misma. Y fuerzas de London se da entre moléculas no polares. Si esto, por ejemplo, fuera cloro 2, digamos, es decir, dos átomos de cloro pegados entre sí, y fuese una molécula no polar, se darían las fuerzas de London, que es la fuerza de interacción dipolo inducido, dipolo inducido. En este caso, la única opción posible ya a esta altura es la dipolo-dipolo, pero vamos a ver el resto para ver que se completa. La segunda especie, bueno, acá está la opción E, digamos, que nos da la opción extra, digamos, que tienen los chicos de Odonto. Y pueden ver que también aparece el enlace de hidrógeno que no corresponde tampoco con esta molécula, que ni siquiera tiene hidrógeno. Por tanto, también está cancelada. Para analizar las otras sustancias, tenemos un enlace iónico, ¿sí? Una molécula del tipo iónico entre el sodio y el hidrógeno, y por tanto entre moléculas de hidruro de sodio con otras moléculas de hidruro de sodio, lo que sucedería serían fuerzas de atracción o repulsión ion-ion, ¿sí? Habrían enlaces iónicos. Entonces, esto también es correcto. Y si vamos al último, podemos ver el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, ¿sí? En estado puro, en realidad es fluoruro de hidrógeno el nombre más correcto. Si vemos acá, tenemos el flúor que es muy electronegativo unido al hidrógeno. Y cuando sucedía esto, era una molécula polar, sí, pero es tan polar que cuando hay moléculas de fluoruro de hidrógeno cerca de otras moléculas de fluoruro de hidrógeno, o cerca de otros enlaces de este estilo, ¿sí? Del hidrógeno con una molécula muy electronegativa, se producen los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno entre moléculas. Es decir, que si hay una molécula de fluoruro de hidrógeno y al lado hay otra molécula de fluoruro de hidrógeno, se va a producir este tipo de puentes de hidrógeno. Por tanto, la opción correcta, debido a todo lo que hemos hablado, sí o sí es la opción B. ¿Estamos de acuerdo? El ejercicio 9 del modelo de química nos dice, según el modelo atómico de Bohr, marque lo correcto. Los electrones se mueven alrededor del núcleo siguiendo una órbita circular. Perfecto, esto tiene todo el sentido porque, ¿cómo era el modelo de Bohr? Si lo recordamos, en el modelo de Bohr teníamos un núcleo positivo con electrones girando hacia alrededor en órbitas circulares con energía definida. La B, por ejemplo, nos decía que los electrones estaban incrustados en el átomo, dispuestos según niveles energéticos, no tiene del todo sentido. ¿Por qué? Porque habla de niveles energéticos que sí tiene sentido con este modelo, pero que estén incrustados en el átomo, ¿sí? Está haciendo referencia a lo que nos dice Thomson, con su modelo cuyo átomo parece un pan dulce prácticamente, o un budín, en el cual tiene que pensar que esto es como el pan dulce, y los electrones están incrustados, ¿sí? en esta masa positiva. Entonces, la B es totalmente incorrecta, de hecho incluso mezcla dos teorías. La C nos dice, los protones estaban ubicados en el centro del átomo, que hasta ahí viene bien, pero dice que los neutrones y electrones giraban alrededor del núcleo, ¿sí? Así que no tiene sentido, porque los neutrones, ¿sí? justamente se encontrarían en el núcleo y además se incorporan un poquito después en la teoría. Bien, después nos dice que los electrones tienen niveles de energía, perfecto, los cuales tienen energía variable. No tanto y poco definida menos. ¿Sí? Justamente cada nivel de energía tiene una energía totalmente definida. Lo que pueden variar, bueno, si los electrones tienen energía variable en el sentido que pueden pasar de un nivel al otro, pero cada nivel está totalmente definido, la energía que tiene, ¿sí? Y se conoce. Entonces, un electrón pasa de un nivel a otro, intercambia energía. Absorbe energía al pasar de menor a mayor energía y libera esa energía cuando pasa de niveles más altos a niveles más bajitos, ¿sí? Pero la energía sí está definida, ¿sí? En cada nivel y por tanto esto sería incorrecto. Y la otra opción extra que tienen los chicos de Odonto es que los protones se encontraban girando alrededor del núcleo. Justamente no, los protones están en el núcleo, por tanto esta opción se descarta sola. Entonces, la única opción posible correcta es la primera que encontramos, ¿sí? La A.
El ejercicio número 10 nos pide armar el diagrama de Lewis del dióxido de azufre que tiene esta fórmula. Azufre, oxígeno 2. Un átomo de azufre unido a 2 átomos de oxígeno. Para poder hacer el diagrama de Lewis correctamente, lo que tenemos que hacer siempre es identificar al átomo central, que en este caso es el azufre. El átomo central siempre va a ser un átomo de un no metal distinto al oxígeno. Y dibujamos los átomos de la forma más simétrica posible. Siempre para poder hacer los enlaces trabajamos desde afuera hacia adentro, pero dibujamos los átomos de adentro hacia afuera. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones, necesita 2 electrones más para completar el octeto. Esos 2 electrones van a provenir del azufre, entonces dibujamos los electrones del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Necesita 2 electrones para llegar al octeto, esos 2 electrones van a venir del azufre. Acá podemos ver entonces que el oxígeno ha llegado al octeto. Vamos a ver ahora si el azufre ha llegado al octeto o no. Tenemos 2 electrones, 3, 4, 5 y 6. El azufre también ha llegado al octeto. Pero nos está quedando un oxígeno que todavía no armamos un enlace con nada. En este caso, el azufre tiene 2 electrones que no están participando de ningún enlace y son los electrones que le va a prestar el azufre al oxígeno para poder armar un enlace covalente dativo o covalente coordinado. Entonces, en este caso, dibujamos los electrones del oxígeno, pero no los enfrentamos a los del azufre, porque este espacio es donde se van a compartir los electrones que el azufre le va a dar. Entonces vemos ahora si el oxígeno ha completado el octeto y efectivamente también lo completa. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un enlace covalente doble y un enlace dativo.